Buenos días, mi nombre es Andrina Fernández y nosotros le vamos a hablar sobre la demografía y la migración. La demografía es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, sus dimensiones, estructuras, evolución y las características generales, asimismo como los procesos concretos que determinan su formación, su conservación y la desaparición. Tales procesos son la mortalidad, la fecundación y la migración. La variedad de la combinación de estos fenómenos interdependientes entre sí suponen la velocidad de las modificaciones en la población, tanto con sus dimensiones numéricas como en la estructura poblacional. Asimismo, la migración se refiere al desplazamiento de la población de un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde establecen nuevamente su hogar. Asimismo, esto se ha dado durante años anteriores, ya que siempre han existido poblaciones que abandonan su lugar de residencia para fundar un nuevo poblado o unirse a uno ya existente. Este término se usa también en el ámbito de la sociología o la biología, según la migración que se hable, tanto humana como animal. En este trabajo nos vamos a enfocar en la migración humana. Hola, mi nombre es Yeximargo González y voy a hablar sobre los tipos de migración. Estos varían según varias características. Pueden ser según el tiempo que se va a quedar la persona. Es decir, que una población puede viajar temporalmente hacia otro sitio y luego regrese a su sitio de origen, o que se quede permanentemente y nunca regrese al mismo. También puede ser por el factor naturaleza. Eso viene basado en cuando la migración es forzada y no porque el individuo o la población lo requiera, o sea, lo quiera. Y por último también puede ser dependiendo de la zona donde vaya a viajar. Por ejemplo, si son viajes internacionales, cuenta como migración, pero si es una migración solo en el país, hacia su propio territorio, es solamente un viaje temporal. Buenos días, mi nombre es Ana Karina Costa y yo les voy a hablar sobre la inmigración. La inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Los inmigrantes aportan elementos nuevos a su lugar de destino, mano de obra más o menos calificadas, nuevos saberes, enriquecen de la cultura de destino e incluso aportan nuevos genes. Esto es algo que ocurre eventualmente, la inmigración a veces es algo que no podemos evitar, ocurre por algunos problemas de nuestros países, alguna guerra o por problemas personales, etc. Un ejemplo de inmigración podría ser que en la Segunda Guerra Mundial los italianos inmigraron de su país a Venezuela para obtener mejores condiciones de vida, se abastecieron acá, compartieron su cultura con nosotros, compartieron con nosotros, y esto es un ejemplo de inmigración porque podría pasar por cualquier ocasión y por cualquier motivo. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Yoxi Efraíno y le vengo a hablar un poquito de lo que es la inmigración. La inmigración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país, región o continente. Causas principalmente es por ser un grupo de personas o una sola persona perseguido en su país por razones raciales, políticas o religiosas, o por agotamiento de recursos alimenticios, busca de mejores expectativas o razones de medios ambientales. Los destinos elegidos para la emigración suelen ser lugares con mejor calidad de vida. Cabe destacar que la emigración también puede darse en animales o plantas, impulsados por otro tipo de factores, como por ejemplo el cambio de estación. Hola, mi nombre es Angélica Krause y yo les voy a hablar un poco sobre lo que fueron las inmigraciones en Venezuela antes del 2000. Las inmigraciones en Venezuela fueron de gran importancia a partir de la independencia del país en 1810, albergando en el territorio nacional muchísimos inmigrantes, superando a Brasil y Argentina. Muchos de estos eran europeos, americanos o asiáticos e influenciaron la gastronomía y la cultura en Venezuela, convirtiendo a Venezuela un país de mucha diversidad étnica. Los primeros inmigrantes en Venezuela fueron los españoles, quienes llegaron a Venezuela en el siglo XVI y se asentaron en la costa del país. Luego, en 1528, entraron a Venezuela unos 100.000 africanos, quienes se encargaron de sustituir la mano de obra aborigen. Otros de estos africanos ingresaron a Venezuela como contrabando o como refugiados.
Hablando un poco sobre la inmigración caribeña, muchos haitianos, dominicanos, cubanos, entre otros, entraron a Venezuela debido a la situación de cada uno de estos países. Aproximadamente unos 60.000 habitantes inmigraron a Venezuela en 1980, lo que correspondía a un 2% de la población inmigrante en Venezuela. Hablando un poco sobre los europeos, en 1834 a 1857 entraron a Venezuela unos 12.610 europeos, más que todos eran canarios y alemanes. La inmigración colombiana a Venezuela se debió a la economía que tenía este país. Aproximadamente en la década de los 70 y 80 entraron a Venezuela unos 16.000 ecuatorianos, 80.000 chilenos, muchísimos argentinos, debido a cada situación que pasaba en cada uno de estos países. Entre 1984 y 1989 ingresaron a Venezuela muchísimos panameños debido a la dictadura de Noriega. Una vez que terminó la dictadura de Noriega, muchos panameños volvieron a Panamá y otros hicieron de Venezuela su nuevo hogar. Para finalizar, hablaremos un poco sobre lo que fueron las inmigraciones de los chinos. Los chinos inmigran a Venezuela debido a la dictadura que había en China. Muchos de ellos eran provenientes de Hong Kong. Los chinos no solo hicieron de Venezuela su nuevo hogar, sino que trajeron a Venezuela su gastronomía e hicieron muchos restaurantes, víveres, entre otros. Actualmente los chinos se residencian en Valencia, Caracas, Puerto La Cruz, entre otros. Muchas gracias. Hasta hace unos años, en Venezuela ocurrían inmigraciones, como se expuso anteriormente. Sin embargo, desde hace unos años, la emigración venezolana se ha convertido en una crisis humanitaria que empezó desde el año 2002. Inicialmente, en el año 2003, luego de la expulsión de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA, a raíz del paro petrolero, muchos familiares se fueron a Colombia porque allí se encontraba el boom petrolero. También entre el 2005 y el 2008, una gran cantidad de empresarios salieron del país por la persecución política y también por la nacionalización de empresas agropecuarias e industriales. Asimismo, desde el año 2014, esto supera los 2 millones. Debido a esto, los gobiernos de América Latina han visto que la llegada de los venezolanos a sus países pueden comenzar brotes xenófobos. Igualmente, en el 2015 fue más notorio entre la clase media la causa, que fue la crisis económica que presentó Venezuela en ese tiempo. Aproximadamente salieron 697.845 venezolanos al exterior. Los números del 2019 confirman que aproximadamente 4 millones de venezolanos han salido del país en ese año. Algunos cálculos indican que para este 2020 la crisis migratoria de Venezuela podría alcanzar los 6 millones de venezolanos. En la actualidad, la crisis social, económica y política de Venezuela ha prácticamente obligado a millones de venezolanos a migrar. Cada día son un número creciente de niños, mujeres, hombres que se van a países vecinos y más allá. Estos llegan cansados, asustados y necesitan asistencia. Y todo lo hacen para huir de todos estos problemas que están pasando en Venezuela, por la falta de medicamentos, la escasez de alimentos, la inseguridad y también la falta de protección. Es Astrid Albornoz, y para finalizar, cabe destacar que las migraciones siempre han sido una parte esencial de la sociedad y asimismo ha estado entrelazado con la cultura. Esto debido a que cuando ocurre el desplazamiento de una sociedad, ellos tienen consigo su propia cultura, es decir, sus ideas, la forma que tienen de vestir, de hablar, la gastronomía, sus festividades, entre otros aspectos. Cuando estos llegan a un nuevo lugar, se van a encontrar con una sociedad que tiene una cultura distinta, por lo cual va a pasar por un proceso de aculturización, en el cual
se van a tener que integrar a esta sociedad y va a ocurrir un intercambio de ideas donde van a ganar o perder costumbres que tenían con anterioridad. Un claro ejemplo de que esto ocurre, es decir, de que las migraciones modifican a la cultura, es el caso de Venezuela, puesto que nuestra cultura antes era completamente distinta y a lo largo de los años ha cambiado, inicialmente con la llegada de los españoles durante la época de la conquista y asimismo posteriormente con la llegada de los chinos, de los europeos y de diferentes culturas al país después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se puede concluir que las migraciones son un factor que ha modificado la cultura de las diferentes sociedades. Muchísimas gracias.